Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a mi canal. El día de hoy este video es un poco diferente, ya que me voy a enfocar un poquito en las personas que quieren empezar a aprender a tejer a crochet, pero no saben por dónde empezar. Este video les voy a enseñar cuáles son los materiales básicos que necesitas para comenzar a tejer sin complicarte la vida ni gastar de más. Entonces vamos con lo principal: el hilo, hilaza o lana, como ustedes la conozcan. Existen muchos tipos de hilos o hilazas que podemos utilizar para tejer. Entonces, si nosotros queremos empezar, debemos de conocer un poquito acerca de estos materiales. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a facilitar para nosotros poder conocerlos? Bueno, entonces, los materiales. Por ejemplo, este material que yo tengo aquí de esta hilaza, esta es de acrílico. El acrílico es uno de los materiales más económicos y fáciles de encontrar, además de que también es suave. El algodón es un poco más caro, pero desde mi punto de vista es más fácil de tejer que el acrílico cuando vamos comenzando. Existe también este otro tipo de hilo. Bueno, existen muchísimos, pero los que yo les recomiendo un poquito más son este. Este se llama Comfy, pero hay uno muy parecido que se llama Chenille, que son muy suavecitos y también son fáciles de tejer. Entonces existen estos muchísimos diferentes tipos de materiales. Cuando nosotros vamos comenzando, siempre hay que irnos por colores más claros. ¿Por qué? Porque si nosotros intentamos tejer con colores oscuros, como lo es el negro, a lo mejor algunos grises, cafés, es más difícil que nosotros logremos ver los puntos. Entonces, al inicio, como nosotros estamos aprendiendo a distinguir cada punto, nos va a costar un poquito más de trabajo con colores oscuros. Entonces, yo les recomiendo irnos por colores claros. También, si nos vamos por hilazas muy delgaditas, esta es de las más delgaditas que yo tengo. Si nos vamos por hilazas muy delgaditas, a lo mejor y también nos puede costar un poquito más de trabajo. Entonces puede ser como algún intermedio o podemos irnos por una hilaza más suave. Que aquí a lo mejor y también con hilazas suaves a lo mejor se nos dificulta ver los puntos porque están como peluditas, pero es más suave al tacto. Entonces a lo mejor, y para mí el ideal sería como una hilaza de algodón que sea un poquito más gruesa y que nosotros podemos tejer con un gancho del 2 o del 2.5 o hasta el 3 nos podemos ir. Entonces, ahora justamente vamos a hablar de los ganchos. ¿Qué son los ganchos? ¿O a qué nos referimos con esto? ¿O qué es el crochet? Estos son ganchillos para tejer, gancho para crochet. Entonces, en este caso, este gancho es ergonómico. Existen, al igual que con las hilazas, muchos tipos de ganchos, pero yo les recomiendo, si ustedes son principiantes, irnos por los ganchos ergonómicos, ya que son más fáciles de utilizar. Existen estos que son como de plástico, que son un poquito más ligeritos. Son como combinación entre plástico y metal.
Existen estos que son completamente de metal, que son de los más comunes, que normalmente están más baratos. Y existen algunos que son de madera o de bambú, que de eso sí no tengo, pero también son suaves al tacto. Y existen diferentes medidas. Entonces, así como existen diferentes materiales, existen diferentes medidas dependiendo del grosor del hilo. Entonces, aquí yo tengo estos tres y cada uno de estos es de una medida distinta. Este que les menciono, que es el ergonómico, aquí dejen ver si se enfoca. Es de 2 milímetros. Aquí se alcanza a ver. Entonces, este es de 2 milímetros y es de la medida del 2. Ahora, los milímetros no son de la medida de la que son, porque muchas veces ahí nos podemos confundir. También en cada una de las etiquetas de nuestros hilos va a decir la medida de gancho que debemos utilizar. Por ejemplo, esta dice 3 milímetros. Yo normalmente para este tipo de hilo utilizo esta medida que es del 2, pero porque a mí me gusta que los tejidos queden un poquito más apretados. Por ejemplo, este es este lo tejí con el gancho del 2 y también la medida del hilo es igual a esta. Entonces, si nosotros elegimos un gancho del 3, el hilo nos va a quedar, o el punto nos va a quedar más flojito. Entonces aquí nosotros tenemos los distintos tipos de agujas que podemos utilizar. Y también, aparte de estos, también existen los otros accesorios que nosotros tenemos. Estos accesorios normalmente vienen ya como en algunos kits, que también te incluyen lo que son las agujas ergonómicas o las agujas de plástico. Yo en este organizador coloqué todas mis agujas, pero aquí les voy a ir mostrando. Por ejemplo, esta es de parte del kit que había comprado, estas también, y también estas que son ergonómicas. Entonces normalmente los kits te incluyen muchas agujas de todas las medidas. Estas dos yo las compré aparte. Pero, por ejemplo, estas son las agujas ergonómicas y son más fáciles de utilizar que las agujas de plástico o que las agujas de metal. Aquí, como les mencionaba, no siempre la medida de milímetros va a ser la misma que la medida que va a venir en el hilo. Por ejemplo, esta es de 5.5 milímetros, pero la consideramos del 9. Esta es de 5 milímetros y es del 8. Por ejemplo, esta hilaza dice que es recomendable para gancho del 8 o del 9. Entonces, si nosotros queremos utilizar esa hilaza, podemos utilizar este ganchillo que es del 9. Y si se fijan, el gancho es más grueso a comparación del que utilizaría para esta otra hilaza, que es más delgadita. Y como les digo, dependiendo del aguja que utilicemos, va a quedar el punto más flojito o más apretado. Entonces, estos kits también traen materiales que son muy útiles cuando vamos comenzando. Por ejemplo, unas tijeritas. Siempre van a ser útiles unas tijeritas
que si ya tenemos algunas, pues son las que podemos utilizar, pero casi siempre ya las incluyen en estos kits. Unas tijeritas, marcadores de puntos. Nosotros siempre tenemos que ir marcando cada punto o cada vuelta. Si no, no tenemos la posibilidad de comprar marcadores de puntos, lo que podemos utilizar es el mismo hilo. Por ejemplo, en cada vuelta yo voy a colocar esta hebra de hilo y este va a ser mi marcador de puntos. Pero debemos de saber dónde comenzamos la vuelta y dónde la terminamos. También vamos a necesitar estas agujitas que son agujas laneras. Estas, a diferencia de las agujas normales, que tengo aquí también, estas son de plástico y tienen la punta redondeada. Entonces estas no nos lastiman y funcionan muy bien para el estambre. Entonces nosotros podemos utilizar esta. Claramente también podemos utilizar esta, pero es más fácil de manipular esta en los estambres. Entonces, otro accesorio más que viene normalmente en estos kits son estos contadores de vueltas, que nos ayuda a saber en la vuelta en la que vamos para no perdernos y que no se nos olvide. Nada más aquí la contamos, si vamos en la vuelta 18, en la vuelta 20, y aquí ya las vamos colocando. Entonces, nosotros aquí ya tenemos como la mayoría de cosas que ocupamos para tejer. Recuerden, al inicio nosotros podemos comenzar con una aguja de crochet, de estas que les comento que son ergonómicas, que son fáciles de conseguir. Las venden normalmente en la parisina, va a depender mucho de la región en la que estén. Estas, yo soy de aquí de México, entonces en la parisina las venden, no están caras y se acomodan muy bien a nuestros dedos. Entonces podemos manipularlas muy bien y el que sea ergonómica se acomoda perfectamente, además de que son muy duraderas. Si ven, el color de esta es muy diferente a esta porque ya tiene bastantito tiempo. Entonces podemos comenzar con una aguja, unas tijeras y nuestro hilo. Si ya nos queremos ir a grandes rasgos, podemos comprar todo un kit que nos incluya todo, pero recuerden que no hace falta tenerlo todo perfecto desde un principio. Con que tengamos muchas ganas de aprender, lo podemos realizar. Entonces, igual en mi canal pueden encontrar tutoriales que son fáciles para principiantes y que con solo estos materiales podemos realizarlo. También, si ustedes ven algún tutorial en el que les digan no es que se tiene que utilizar necesariamente este hilo de tal material, claro que se puede cambiar y podemos utilizar el que tengamos a la mano y a lo mejor el resultado es un poquito diferente, pero nos ayuda para ir practicando y ya cuando tengamos el material que nos piden, pues ahora sí realizarlo de la manera perfecta. Entonces, espero y les haya gustado mucho este video. Si tienen alguna duda, algún comentario, no olviden dejarlo aquí abajo y suscribirse para estar al pendiente de próximos videos, próximos tutoriales que les pueden ayudar muchísimo para comenzar en este mundo del crochet que es tan bonito. Hasta la próxima.